Pues sí, gente, hoy nos toca ver enfermedades mitocondriales. Como les comentaba desde el inicio del curso, la patología genética se divide en tres grandes grupos. La patología mendeliana o monogénica, que se debe a mutaciones de un solo gen. La cromosómica, en la cual los cromosomas están afectados y eso ocasiona enfermedad. Y finalmente la multifactorial, en la cual convergen múltiples factores genéticos, múltiples genes, amén de múltiples factores ambientales en la patogénesis. Sin embargo, hay un grupo de enfermedades mendelianas, de enfermedades monogénicas, que no siguen los patrones clásicos que Mendel dictó, no son autosómicas dominantes, no son autosómicas recesivas, no son ligadas a X y pertenecen a este tipo de padecimientos que no se ajustan a las leyes de Mendel, les llamamos herencia monogénica no clásica, herencia no clásica. Entonces, un grupo importante de enfermedades que se rigen bajo este esquema de patología monogénica no clásica son las mitocondriales. La patología mitocondrial es muy rica, no es frecuente, pero es muy abundante en términos de diferentes enfermedades causadas así. Y procederemos a verlas tanto como posible. Ahora, ustedes han escuchado respecto que existe herencia nuclear y herencia citoplásmica. La herencia nuclear está dictada por el genoma del núcleo, mientras que la citoplásmica está dada por el material genético que se encuentra en los organelos, específicamente en los cloroplastos, que son exclusivos de células vegetales que llevan a cabo la fotosíntesis, y ciertamente la que nos ocupa, las mitocondrias. Las mitocondrias tienen su propio genoma. Ya veremos características de ese genoma más tarde. Ahora, se supone que la mitocondria tiene una anatomía muy particular. Se parece un tanto a una bacteria en el sentido de que tiene una membrana interna, una membrana externa, un espacio entre ambas membranas y ciertamente una multitud de proteínas integrales de membrana que se encuentran en la membrana interna y se encargan de llevar a cabo una multitud de reacciones químicas para la célula, específicamente la oxidación de ácidos grasos, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la síntesis de ATP. Todo eso se lleva a cabo gracias a proteínas integrales de membrana y a proteínas solubles que se encuentran en la mitocondria. Ahora se ha contabilizado y existen aproximadamente entre 1000 y 1500 proteínas mitocondriales que llevan a cabo su trabajo tanto en la membrana interna como en los sistemas de transportación citoplasma matriz mitocondrial o bien en la misma matriz mitocondrial. Todas estas proteínas, la inmensa mayoría de ellas no se encuentra codificada por el genoma de la mitocondria, solamente 13 de ellas. La inmensa mayoría de las proteínas mitocondriales se encuentra codificada en el genoma nuclear. Y esto ha variado de especie a especie. Inicialmente se piensa que cuando la agrobacteria primigenia fue engullida o fue incluida en una arqueobacteria, eso dio origen a la primera célula eucariótica. Y se suponía que en ese estadio la mitocondria recién incorporada poseía todos los genes en su propio genoma necesarios para su función. Pero a lo largo de la evolución de muchas especies, estos genes han ido migrando poco a poco hacia el genoma nuclear y diferentes especies han, entre comillas, mandado al núcleo diferentes genes. Aquí, por ejemplo, en este diagrama se está justamente ejemplificando varios mitocondrias de hongos
de amibas, de parásitos, levaduras y ciertamente en el ser humano. Los genes en rojo son genes que aún conserva la mitocondria en el caso del ser humano. Pero fíjense cómo en este diagrama de Venn es bastante poco uniforme. Diferentes organismos han mandado al núcleo diferentes genes sin orden ni concierto. No existe un patrón al respecto. En el ser humano, ya lo veremos, los 13 genes codificantes que se encuentran aún en la mitocondria se dedican exclusivamente a la fosforilación oxidativa y ergo a la síntesis de ATP. Pero sin embargo, ¿qué onda con las proteínas? La inmensa mayoría de proteínas mitocondriales que se requieren en ese organelo y no son ya codificadas por el genoma nuclear. Bueno, pues existe un sistema muy complicado, muy completo de proteínas que son los TOMs, aquí ejemplificados, y los TIMs, que se encuentran, que se encargan de mandar del citoplasma hacia las membranas nucleares, el espacio intermembranal, la membrana interna o bien la matriz mitocondrial, diferentes proteínas que llevan a cabo ahí su función. Es un sistema muy complicado, sin embargo, como ustedes también pueden ver en el diagrama, la mitocondria codifica en su, en su genoma también las subunidades ribosomales que requiere para formar sus propios ribosomas. También codifica sus propios hernes de transferencia que se dedican también a traducir los 13 genes codificantes que se encuentran codificados ahí. Entonces la mitocondria dista desde mucho de ser autosuficiente, pero existe un sistema muy complicado, muy específico, muy efectivo para importación de proteínas codificadas por el núcleo para que estén incorporadas al organelo. Ahora, las mitocondrias varían mucho en términos de su contenido, de su cantidad, de su número, de acuerdo al tipo celular. En este diagrama, en rojo, se tiñen específicamente las mitocondrias y los granulitos verdes son algunas de las moléculas de DNA circular de doble cadena del genoma, solamente para que tengan una idea de su abundancia en ciertos tipos celulares. Ya lo veremos con más calma, pero el cromosoma mitocondrial tiene 16.5 kilobases, codifica para RNAs de transferencia, RNAs ribosomales y 13, solamente 13 proteínas codificantes, todas encargadas de la fosforilación oxidativa y la síntesis de ATP. Y sabemos también que a grandes rasgos, la traducción que se lleva a cabo en la mitocondria gracias a sus propios ribosomas, a sus propios RNAs de transferencia, sigue el código genético universal. No completamente, con ciertas variaciones. Por ejemplo, en este cuadro se ve en la columna de la izquierda el código universal, que es el código que siguen los genes nucleares para su traducción. Fíjense cómo aquí se ejemplifican en las columnas de la derecha 4 diferentes mitocondrias de mamíferos, invertebrados, levaduras y plantas. Y pueden ver cómo hay pequeñas pero significativas diferencias en cada uno. Lo que nos ocupa ahorita es la mitocondria humana, la mitocondria de los mamíferos. Y fíjense cómo las diferencias son de que el codón UGA, que en el código universal es un codón de paro en la mitocondria del mamífero, codifica para triptofano. El codón AUA codifica para isoleucina en el código universal, para metionina en la mitocondria del mamífero. CUA para leucina y para leucina en ambos. Y sin embargo, a 2 codones de paro que en el código universal nuclear codifican para arginina, AGA y AGG,
son de hecho codones de paro en el genoma mitocondrial. Ahora, el genoma mitocondrial se compone, codifica para dos RNAs ribosomales. Codifica para 22, para los 22, todos los 22 RNAs de transferencia de la mitocondria, y codifica, como ya vimos, para 13 genes codificantes de la cadena respiratoria, o OXFOS, fosforilación oxidativa. Se ha contabilizado que existen 74 proteínas de la fosforilación oxidativa que se encuentran codificadas en el núcleo. Comparen con las 13 que se codifican en el genoma mitocondrial, lo que nos da un gran total de 37 genes mitocondriales distintos. Uno para cada subunidad ribosomal, los 22, todo el juego que se requiere para toda la traducción de la mitocondria de transferencia, y 13 codificantes, todos ellos encargados de la fosforilación oxidativa, la síntesis de ATP. Se han encontrado mutaciones causantes de enfermedad en ambos genes ribosomales mitocondriales. Se han encontrado mutaciones que provocan enfermedad en 20 de los 22 RNAs de transferencia. Y para cada uno de los 13 codificantes mitocondriales se han encontrado mutaciones que provocan enfermedad en el ser humano. Ahora, el genoma mitocondrial se parece mucho al genoma de una bacteria en el sentido de que es una cadena circular. Se poseen 5 en promedio por cada mitocondria, aunque el contenido puede variar más o menos entre 1 y 15 copias. Ya dijimos que mide 16 kilobases, que es circular, que es de doble cadena. Interesantemente, se transcribe todo junto. Una sola RNA polimerasa transcribe una cadena del DNA, la otra cadena del DNA, de modo que requiere dos RNAs de polimerasas que transcriben todo el cromosoma mitocondrial a la vez, y cada uno en una dirección distinta en términos de las cadenas que lo integran. Y pues debido a que la mitocondria carece de sistemas de reparación, como ciertamente tan complejos como los tiene el núcleo, la frecuencia de mutaciones es 10 veces más en el genoma mitocondrial que en el genoma nuclear. Y se han reportado más de 100 reordenamientos, es decir, mutaciones que causan inserciones, duplicaciones y deleciones. Se han descrito aproximadamente 100 que causan enfermedad. Igualmente se han descrito hasta 100 mutaciones puntuales que reemplazan un nucleótido por otro. Y afortunadamente las enfermedades mitocondriales son realmente raras. A pesar de que el genoma mitocondrial mute 10 veces más, esto redunda en enfermedades relativamente con poca frecuencia. Y se ha establecido aproximadamente que 1 de cada 8,000 individuos son, de hecho, afectados por una enfermedad mitocondrial. Entonces, dentro de las enfermedades mitocondriales, tenemos que reconocerles 3 características principales que las distinguen de las enfermedades genéticas mendelianas, que se ocasionan por mutaciones en genes nucleares. La primera es la herencia materna. Como se vio en la embriología y en otras materias, durante la fecundación, principalmente son las mitocondrias maternas las que prevalecen en el cigoto. Por eso, las enfermedades mitocondriales son de transmisión casi exclusivamente materna. Ya lo veremos con más calma. La segregación replicativa es básicamente una característica en la cual la segregación de una mutación no es tan exacta, es más sujeta a variaciones, más sujeta al azar que la transmisión mendeliana clásica. Ya lo veremos también. Y ciertamente la homoplasmía y heteroplasmía, las características de una persona, de un paciente, de tener ya sea todas sus mitocondrias mutantes, que es lo cual es la homoplasmía, o bien la heteroplasmía, que significa que solamente una parte de las mitocondrias de un paciente son mutantes.
Ya veremos cada una, pero estas son las tres principales características que debemos considerar de las enfermedades mitocondriales. La herencia materna, pues aquí está claramente ejemplificada cómo un paciente masculino no va a transmitir a su descendencia la enfermedad mitocondrial, mientras que una mujer puede transmitir a su descendencia sin ningún problema. Esto es muy claro. Este patrón de herencia, cuando encontramos árboles grandes con múltiples afectados, es muy fácil de deducir que nos encontramos en presencia de una enfermedad de transmisión exclusivamente materna, en este caso mitocondrial. Ahora, esta herencia materna es tal y como lo estamos especificando para duplicaciones y mutaciones puntuales, es decir, sustituciones del genoma mitocondrial. Existen rarísimos, increíblemente raros reportes de transmisión paterna. Hay que tener en cuenta que existen, pero son tan raros que podemos contar que no veremos ninguna jamás nosotros. Nuestra práctica es extremadamente raro. Pero algo que sí es importante recordar es que esa transmisión materna prácticamente no se da en la mayor parte de las enfermedades mitocondriales que son causadas por lesiones. ¿Por qué? Porque son muy graves. Entonces, ciertamente se supone que cuando estas ocurren, cuando tenemos un paciente con una delesión del cromosoma, una delesión parcial me refiero, del cromosoma mitocondrial, suele ser tan grave que las mujeres no se pueden reproducir y por lo tanto no pueden transmitir la enfermedad, de modo que hagan de cuenta que es como si todos los casos que vemos son de novo. Sin embargo, es de no buena apariencia porque seguramente si fueron heredadas de una madre en la cual ocurrió mutación somática de una parte de las células que dan origen a los ovocitos. De modo que el mosaicismo germinal, es decir, una mujer que puede tener uno o dos, o si es muy mala suerte, tres pacientes afectados por una enfermedad mitocondrial, pero ella no siendo afectada. ¿Por qué? Porque la mutación a nivel ovárico ocurrió de forma somática. De modo que en la paciente donde se originó el problema, ella no va a estar afectada, sin embargo, sus hijos potencialmente sí heredan el cromosoma con la deleción, y en ellos, en esos pacientes que heredaron la deleción, en la mayor parte de sus mitocondrias, van a estar tan afectados que no van a poder reproducirse y ciertamente no va a haber prácticamente muchos casos de transmisión materna. Se, se dice, y ya lo veremos con más calma después, que un 5% sí pueden transmitirse de forma materna de la forma que estamos discutiendo, pero ya lo veremos. La segunda característica es la segregación replicativa, la cual es básicamente una tendencia que permite que el azar se encuentre muy implicado en la segregación de este tipo de enfermedades. La segregación replicativa es una distribución aleatoria de las mitocondrias mutantes en células hijas tras la división celular. Y otro factor llamado el cuello de botella genético mitocondrial introduce otro factor de variabilidad en esto y se basa en lo siguiente. Durante la producción de gametos femeninos, de ovocitos, existe inicialmente en ovogonias una gran cantidad de mitocondrias y a lo largo de todo el proceso de la producción de gametos tenemos estadios en los cuales las mitocondrias son muy poco abundantes. Ese es el cuello de botella. El problema es que si ustedes consideran aquí en el ejemplo de arriba, en el ejemplo de este diagrama,
Si tenemos una célula germinal con tan solo dos mitocondrias mutantes, la división al azar de la misma y la segregación aleatoria de las mismas va a introducir gran variabilidad y poca predictibilidad. ¿Por qué? Porque de ese cuello de botella, de esa pequeña selección tomada al azar de mitocondrias, tenemos que volver a reconstituir el contenido mitocondrial de una célula funcional, lo cual hace que podamos predecir muy poco la segregación. Eso nos introduce otro concepto, el de la homoplasmía y heteroplasmía, que no es otra cosa más que homoplasmía, todas las mitocondrias son mutantes, o bien todas las mitocondrias son no mutantes, y en la heteroplasmía tenemos mitocondrias tanto mutantes como no mutantes en un mismo individuo o en una misma célula. Esto difiere con lo que hemos visto de los cromosomas. Ustedes se acuerdan que durante la mitosis y meiosis, el genoma nuclear está sujeto a estrictos controles de segregación con paquetitos muy bien hechos de DNA que se reparten homogéneamente en células hijas, es decir, los cromosomas, durante la meiosis. ¿Sí? Aquí no hay tal, aquí es al azar. Al azar, y esto establece lo siguiente, de que haya umbrales por encima de los cuales una mutación puede provocar enfermedad mitocondrial. Se ha establecido que para de lesiones grandes, que producen, por ejemplo, síndrome de Kearns-Sayre, para de lesiones grandes se ha establecido que un 60% de las mitocondrias mutantes es suficiente para causar enfermedad, mientras que para mutaciones puntuales, para sustituciones, se ha establecido que aproximadamente el tener más del 90% de mitocondrias afectadas en una célula, en un individuo, va a provocarnos enfermedad de este tipo. Entonces, podemos dividir a las mutaciones que ocasionan enfermedad en el genoma mitocondrial en dos grandes grupos. Uno, que son los rearreglos, que incluyen deleciones, duplicaciones e inserciones. Otro, lo que son las mutaciones puntuales. Dentro de los rearreglos, las deleciones requieren mención especial porque presentan características clínicas muy particulares. Antes que nada, el ejemplo más particular, más conocido, más estudiado es el síndrome de Kearns-Sayre, y también que coexiste, que se sobrelapa con algo llamado la oftalmoplegia externa progresiva crónica. Las lesiones que ocurren en estos dos síndromes son de 5 kilobases, es decir, de 16.5 kilobases del cromosoma mitocondrial, 5 kilobases están deletadas. Es muy grave. Ahora, estas no suelen heredarse, o al menos no solemos ver árboles sugestivos de transmisión materna. ¿Por qué? Porque estos ocurren como mutaciones somáticas en los ovarios de una mujer normal, lo que ocasiona que algunos de sus descendientes puedan presentar la enfermedad. Sin embargo, los hijos están tan afectados que no van a poder reproducirse. Esto, por supuesto, no es una regla absoluta, y vemos que en aproximadamente el 5% de los afectados sí pertenece a una familia que despliega un patrón de ese tipo, de herencia materna. Sin embargo, como ya les mencioné, en general se presentan como casos esporádicos por la gravedad del cuadro. Una vez que aparecen en una paciente, hacen la reproducción muy difícil, por eso no solemos ver patrones de herencia materna en árboles, como lo expusimos al principio. Y, como ya les mencioné, esto suele deberse a mosaicismo gonadal. Es decir, una mujer experimenta una mutación en sus ovarios y lo que ocasiona que se produzcan gametos con la alteración. Esos gametos, ovocitos, cualquier embrión que se genere de ellos va a padecer la enfermedad. Y también es importante mencionar que mutaciones en estado somático del cromosoma mitocondrial, de grandes segmentos del mismo,
se ha visto que pueden ocasionar enfermedad de Parkinson. Es decir, una persona sana relativamente, en la sustancia negra empieza a presentar en esas neuronas de lesiones de el cromosoma mitocondrial, y eso se sabe que puede tener un gran papel en ciertas formas no tan raras de enfermedad de Parkinson. Pero volviendo a la oftalmoplegia externa progresiva crónica y el síndrome de Kearns-Sayre, una característica muy particular es la oftalmoplegia, que es básicamente que los músculos externos del ojo, extrínsecos del ojo, se encuentran afectados, experimentan cierto tipo de compromiso funcional, lo cual se ve clínicamente como la falla para poder seguir un objeto que se les presente y se les desplaza en su campo visual. Y ciertamente a nivel retiniano incorpora este síndrome, también el de Kearns-Sayre, retinitis pigmentosa, lo cual va a ocasionar pérdida de la visión. Ahora, en términos de mutaciones ya puntuales, ya sustituciones solamente, podemos dividirlos en dos grandes grupos. Aquellos que afectan a los RNAs de ribosomal y transferencia, y aquellos que afectan los genes, alguno de los 13 genes codificantes de proteínas que la mitocondria humana aún conserva. Pero dentro de las deleciones, dentro de las sustituciones del de transferencia y del ribosomal, vemos que se manifiestan, igual no les sorprenderá saber, como problemas de la fosforilación oxidativa. Es decir, si decimos que los genes codificantes de la mitocondria se dedican a la fosforilación oxidativa, cualquier problema que impida su traducción o que afecte su traducción, es decir, defectos, mutaciones puntuales de los RNAs de transferencia y ribosomales, va a redundar en un defecto energético de la célula. Y los síntomas van a ser más evidentes en células, en tejidos que requieran que tengan gran demanda energética. Y, por ejemplo, el síndrome llamado MELAS, que es miopatía, encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios semejantes a un accidente vascular cerebral. El acrónimo es MELAS, es una de las enfermedades mitocondriales más comunes y se da por mutaciones en el RNA ribosomal de transferencia que acopla leucina a la traducción. Sin embargo, esta enfermedad a veces puede llegar a manifestarse únicamente como diabetes mellitus acompañada de sordera. También verán ustedes, este asunto de la segregación replicativa indica que la distribución desigual de mitocondrias mutantes no solamente ocurre en la gametogénesis, también ocurre en la mitosis temprana del embrión y a veces no tan temprana, lo cual implica que diferentes tejidos experimenten diferentes proporciones de mitocondrias mutantes, lo cual redunda en que tenemos a veces de forma atípica o no tan usual tejidos afectados que en otros pacientes no se ven afectados. Tenemos a MERF, o la epilepsia mioclónica con fibras musculares rojas rasgadas. Así se llama la enfermedad. Epilepsia mioclónica con fibras musculares rojas rasgadas. El acrónimo es MERF, es en inglés, de Myoclonic Epilepsia Red Ragged Fibers. Este síndrome también puede expresarse y también se presenta con cierta frecuencia miopatía, ataxia, sordera neurosensitiva y también demencia. Y ocurre por mutaciones del RNA de transferencia de que lleva la lisina, que acopla lisina a la traducción mitocondrial. También, ya hablando de las mutaciones puntuales de los genes que codifican RNAs ribosomales, de ellos el más común
es la sordera neurosensitiva progresiva inducida por aminoglucósidos. El niño que en respuesta a la administración de amikacina, por ejemplo, de gentamicina, por alguna infección, va a presentar sordera. Eso es codificado por una mutación en el gen de RNA ribosomal 12S. Ahora, ya hablando de los genes, de las mutaciones en los genes codificantes, que codifican proteínas involucradas en la fosforilación oxidativa, tenemos que se manifiestan igualmente en tejidos con alta demanda energética. Y se supone que los síntomas ocurren grandemente debido a dos factores. Uno, disminución del ATP, deficiencia energética, en los tejidos afectados, y también, debido a que la fosforilación oxidativa se encuentra afectada, también a liberación de especies reactivas de oxígeno, radicales libres, superóxido, peróxido de hidrógeno, radicales oxidrilo, que van a dañar a las células y provocar también síntomas de estas enfermedades. Tenemos también a la neuropatía óptica hereditaria de Leber, que es una ceguera de evolución rápida y en la cual se observa que existe atrofia del nervio óptico. Las mutaciones en este caso ocurren en el gen que codifica a la subunidad NDA4 del complejo 1 de la cadena de transporte de electrones. Tenemos el síndrome de Leigh. El síndrome de Leigh se presenta como una neurodegeneración progresiva con también hipotonía, retraso en el desarrollo, atrofia del nervio óptico y alteraciones respiratorias. En este caso, las mutaciones se encuentran en el gen de la subunidad 6 de la ATPasa mitocondrial. Entonces aquí ya podemos hacer una especie de desglose en términos de la localización en el cromosoma mitocondrial de los genes que codifican, que son responsables de estas enfermedades. Por ejemplo, el síndrome de Kearns-Sayre, de la oftalmoplegia externa óptica progresiva, tenemos de lesiones de unas 5 kilobases que se llevan de corbata varios genes del cromosoma mitocondrial, varios codificantes, varios hernes de transferencia. También tenemos a aquellos que ocurren por mutaciones puntuales, sustituciones en el RNA ribosomal, en la subunidad 12S, y que producen sordera inducida por aminoglucósidos y también sordera neurosensorial no necesariamente causada por exposición a aminoglucósidos. Tenemos a los genes codificantes, tenemos a los genes a las sustituciones de nucleótidos en genes de RNA de transferencia, que ocasionan, por ejemplo, MELAS, que ocasionan hipertensión, hipercolesterolemia, hipomagnesemia, MERF, el de las fibras rojas rasgadas, y sordera con diabetes. En términos de los genes codificantes de proteínas, tenemos a la enfermedad de neurona motora sideroblástica, con anemia sideroblástica, y mioglobulinuria, la cual está causada por mutaciones en el gen que codifica la proteína COX-1. Tenemos a la miopatía multisistémica y encefalopatía, que se debe a mutaciones de COX-2. Tenemos también a NARP y la enfermedad del Leigh, que se deben a mutaciones de la ATPasa mitocondrial. A la enfermedad de Leber, que se debe a una deficiencia de la nicotina amido adenina-dinucleótido, su unidad 4, es la más común de todas.
Tenemos a MELAS y enfermedad de Leigh, también de la subunidad 5 de la deshidrogenasa de la nicotinamida en indinucleótido. Y finalmente tenemos a la encefalopatía con cardiomapatía, también, y que incluye a casos de MELAS, y que se encuentran en mutaciones, sus mutaciones se encuentran en el gen del citocromo B. Hay más, por supuesto, estas son las más comunes, las más características, para que tengan ustedes una idea de cómo se produce la patología mitocondrial. Recapitulando muy brevemente, tenemos a las deleciones de grandes segmentos que se comportan como esporádicas, no como con herencia materna, y que producen Kearns-Sayre y oftalmoplegia externa crónica. Tenemos a las que se deben a ribosomales, sustituciones en genes ribosomales, a los que se producen por sustituciones en genes que codifican errores de transferencia, y finalmente a las codificantes de proteínas de la fosforilación oxidada. Finalmente, como ustedes pueden ver, aquí tenemos un desglose órgano por órgano de los síntomas específicos para cada uno y que vemos con frecuencia en enfermedades mitocondriales. Ellas se deben, en la inmensa mayoría de los casos, a que son tejidos con alta demanda energética y son los que sufren primero. También la distribución de tejidos se debe a este asunto de la segregación replicativa, lo cual hace que durante el embrión temprano mutaciones mitocondriales se esparzan de forma azarosa, poco predecible, y en tejidos no tan intuitivamente implicados en ese tipo de enfermedades. Entonces, a muy grandes rasgos, la distribución tisular de la enfermedad mitocondrial se debe a demanda energética y a segregación azarosa del genoma mitocondrial y de las mitocondrias afectadas. Ahora, ya para acabar, este cuadro es importante que lo estudien para fines de evaluación, tanto parcial como para examen, todo eso. Aquí se enuncian las características más importantes de las enfermedades mitocondriales más comunes y más estudiadas. Esta es la tabla 12.7, capítulo 12, el que hay que estudiar para evaluación, de el Thomson, de la 8ª edición de el Thomson. Entonces, en este cuadro pueden ver cómo las enfermedades que se deben a mutaciones puntuales de los genes que codifican a los RNA ribosomales son las más tranquilas de todas, por así decirlo. Me refiero a la tabla de la derecha, a la segunda fila, bajo el epígrafe de sordera. Entonces, fíjense cómo en ambos casos es herencia homoplásmica. Es decir, hay que ser homoplásmico para que dé la enfermedad. Seguramente en pacientes que son heteroplásmicos, el cuadro no es tan severo como para requerir atención. Es por eso que digo que es de las más tranquilas, por así decirlo, y ciertamente presenta herencia materna. Fíjense, sin embargo, en las dos últimas líneas, en la última línea de la tabla de la izquierda, en donde una mutación, una sustitución del RNA ribosomal para leucina provoca una enfermedad que es heteroplásmica. Es decir, pacientes heteroplásmicos presentan un cuadro suficientemente grave como para buscar atención y que se les diagnostique con la enfermedad. Lo mismo ocurre en el síndrome de Leigh, por una mutación puntual en la subunidad 6 de la TPasa mitocondrial. Y ciertamente también en la epilepsia mioclónica con fibras musculares rojas rasgadas, o MERF, en la primera fila de la tabla de la derecha. También es heteroplásmica. Fíjense también cómo es interesante cómo en la última fila de la tabla de la derecha, en la enfermedad de Kearns-Sayre, que se debe, ya dijimos, a deleciones de unos 5 kilobases del cromosoma mitocondrial. Esta enfermedad suele ser heteroplásmica. ¿Por qué? Porque los pacientes homoplásmicos les va como en feria.
También imagino, bueno, no los vemos tan sencillo como eso, no es compatible con la vida. Mientras que fíjense cómo es la única enfermedad de esta tabla en la cual presenta no herencia materna, sino más bien esporádica. Y es por lo que decíamos de que estas mutaciones ocurren seguramente de forma somática en un ovario de una mujer que no presenta la enfermedad. Se generan gametos ovocitos que sí van a presentar la enfermedad en estado heteroplásmico y al ser fecundados producen niños, pacientes, que van a estar severamente afectados y que van a reproducirse poco cuando lo pueden hacer. Es por eso que esta enfermedad es más que nada esporádica, más que por herencia materna. Entonces, eso es todo por lo pronto en términos de enfermedad mitocondrial. Voy a dejar una actividad en la plataforma del Blackboard para resolver antes de lunes o martes. Y ciertamente es algo que hay que recordar para el examen correspondiente a este trimestre, bimestre o lo que sea. Muchas gracias, gente. Nos vemos.